Buenas noches, bienvenidos una vez más al curso de refuerzo para el nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador, siempre en la tutoría de matemática. En esta ocasión vamos a tratar el tema de funciones exponenciales y logarítmicas. El tema original era logaritmos, pero decidí tratar los dos tipos de funciones porque más adelante vamos a ver que son funciones inversas y es bien difícil hablar de una sin la otra. Ahí en pantalla pueden ver mi información de contacto por si tienen alguna duda. Necesitan cualquier forma de tutoría, porque esa es mi función, tutor de matemática. Y pues arrancamos. Las funciones exponenciales son un tipo de función. Previo a esto, pues me imagino que a través de sus cursos de bachillerato en matemática y previamente a eso han tratado más de alguna vez con las funciones. Las funciones son un tipo de relación entre dos variables o más. En este caso vamos a tratar de dos variables, ¿verdad? Para mantenerlo simple. Pues una función exponencial es una función de la forma f función de x igual a elevado a la x. Esta función es especial porque la variable independiente es el exponente. Y pues, ¿por qué este tipo de función existe? Pues porque en muchos casos sirve para modelar muchas situaciones de la realidad, como por ejemplo el crecimiento poblacional, crecimiento de inversiones y lastimosamente en este tiempo de pandemia, pues el crecimiento del número de casos de enfermedad a lo largo del tiempo, ¿verdad? También sirve para muchas aplicaciones de ingeniería, muchas aplicaciones de economía, para aquellos que van a esas respectivas facultades. Un ejemplo de función exponencial es esa que tenemos ahí en la pantalla. eh, Pueden ver que es f de x igual 2 elevado a la x. Este es el caso más sencillo de función exponencial porque la base, que es 2, es la más pequeña posible. Si, vamos a ver más adelante que entre más alto es el valor de esa base, pues más pronunciada es la pendiente de la función. Y menciono términos como pendiente, base, y pues espero que hayan tratado esto previamente, ¿verdad? Pero si no, no tengan pena y pregunten, ¿verdad? Porque es importante. Pueden ver aquí en esta tabla graficados tres puntos de esa función. Tenemos los valores de x, que en este caso es el argumento de la función, y tenemos el valor de lo que resulta al evaluar la función en ese argumento. Es decir, cuando 2 lo elevamos a la 3, es decir, 2 al cubo, obtenemos el valor de 8. Cuando 2 lo elevamos a la 10, obtenemos el valor de 1024. Y cuando 2 lo elevamos a la 30, pues obtenemos 1.073.741.824. Quiero que presten atención a eso, pues porque pueden fijarse la pendiente, o bueno, el crecimiento rápido que se da en la función, es decir, cambios pequeños de valores en el argumento provocan grandes cambios en el resultado de la función, como vemos en esta gráfica. Ahí tenemos graficados dos puntos en rojo. Tenemos graficado el punto 2,4 y el punto 3,8. Si pueden observar, después del valor de x3, la función se dispara, es decir, crece a un ritmo muy acelerado. Entonces, es bastante importante que esta función, al graficarlas, tengamos pues una buena calculadora gráfica, porque es bastante difícil graficarlas así en papel y regla normalmente. Pero también se puede, ¿verdad? Ahora vamos a la definición formal de una función exponencial. La función exponencial con base A está definida para todos los números reales. Recuerden que existen muchos conjuntos numéricos. Están los racionales, los irracionales, los naturales, y en los reales recuerden que abarcan esos tres conjuntos numéricos. Los reales abarcan los racionales, los irracionales y los naturales. También abarcan los enteros y pues los decimales y todos esos conjuntos numéricos. El único conjunto numérico que no está incluido en los reales es el imaginario, pero ese pues escapa a temas de bachillerato. Y pues, volviendo a la definición formal, está definida para todos los números reales, es decir, desde el menos infinito hasta el más infinito.
estos términos de menos infinito más infinito ya están familiarizados por trabajar con desigualdades, ¿verdad? Y tenemos que la definición formal de la función es función de x es igual a elevado a la x, donde a es mayor que 0 y a es diferente de 1. A en realidad puede ser menor que 0, pero en este caso estamos trabajando, es para simplificar la comprensión de la función. A diferente de 1, eso es muy comprensible, pues cualquier 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1. Lo podemos elevar a 1.000.000 o a menos 30.000 y siempre va a seguir siendo 1. Entonces por eso A es diferente de 1, porque de lo contrario no es una función exponencial, sencillamente una constante, función de x igual 1. Vamos al primer ejemplo, ¿verdad? No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta. Bueno, asumo que no. Vamos al primer ejemplo. En este caso tenemos otra función exponencial que es la función en x igual 3 elevado a la x. Si se fijan aquí la base ha cambiado. En el ejemplo anterior era 2 elevado a la x, aquí es 3 elevado a la x. Sería bueno que tuvieran calculadora a la mano para que ustedes mismos puedan ir comprobando a medida que desarrollamos los ejemplos. ¿Qué pasa cuando solucionamos este ejemplo? Pues como pueden ver, ahí tenemos las 4 evaluaciones. El primer literal A dice que evaluemos la función en 2. Entonces ahí pueden ver cómo se realiza esa operación. Donde aparece el valor de x, o es decir, el argumento, sustituimos un 2 y tenemos 3 al cuadrado igual 9. En el literal B evaluamos la función en menos 2 tercios. ¿Por qué podemos evaluarla en un número negativo? Pues porque las funciones exponenciales están, repito, definidas para todos los números reales. Y pues sustituimos 3 elevado a la menos 2 tercios y obtenemos ese valor que aparece ahí aproximadamente, redondeado a 4 cifras decimales, 0.4807. Si se fijan a la par de cada solución, a cada literal, aparece cómo deben teclear esa evaluación en la calculadora. Van a haber ligeras diferencias dependiendo de la calculadora que tengan. La más común es la Casio FX92, si no me equivoco. De ahí está la FX570 y de ahí está la FX991. Esas son las Casio, ¿verdad? También están las Texas Instruments, pero generalmente casi todos manejamos Casio. Entonces ahí donde aparece ese Enter, lo más común es de que en la Casio tengamos que apretar el igual. Vamos al literal C. Nos piden evaluar la función en el número irracional pi. ¿Y por qué podemos hacer eso? Pues porque hay que repetirlo, porque es bueno que nos quede en la mente, inyectado en la sangre, es que podemos hacer esa evaluación porque las funciones exponenciales están definidas para todos los números reales. Pi es un número irracional y los números irracionales están dentro del conjunto numérico de los reales. Y pues evaluamos la función en la calculadora. No sé cuántos lo están haciendo, pero es bueno que lo hagan porque así pueden comprobar por ustedes mismos. La matemática es bien difícil que entre por los ojos, tiene que entrar por las manos. Pero bueno, así como está ahí, el valor redondeado a 3 cifras decimales es 31.544. Si se fijan, digo cifras decimales, no cifras significativas, porque ese es un término diferente. Luego, el literal D nos pide evaluar la función en raíz de 2. Ese es un número también irracional. No importa, pues porque las funciones exponenciales están definidas para los números irracionales. El resultado de evaluar eso en la calculadora es 4.7288. Hasta aquí ninguna pregunta. Perfecto, entonces seguimos. Ahora vamos a ver cómo se comportan gráficamente las funciones exponenciales en un gráfico, en un plano cartesiano, es decir, eso que ven ahí, pues cuando se cruzan las rectas X y Y. Bueno, ahí tenemos graficada la función 2 elevado a la X, siendo el argumento X. Aquí hay varias cosas que debemos notar. Si se recuerdan, definimos las funciones exponenciales para todo el conjunto de los reales. La línea roja marca los puntos de la función unidos infinitesimalmente. Ese es un concepto con el que no necesitan familiarizarse si no van a ingeniería o economía. Pero esa línea roja representa el comportamiento de la función, pero hay un pequeñito error que
esa línea roja en su extremo debería tener símbolos de flecha. No deberían terminar así abruptamente, porque en realidad la función continúa, así como los ejes Y y X. Pueden observar que la pendiente después de los números negativos, es decir, en el primer cuadrante la pendiente es muy pronunciada, es decir, después de 1, el valor de la función empieza a crecer rápidamente. Sin embargo, si nos fijamos en el segundo cuadrante, bueno, la notación de cuadrante varía, entonces en la porción de las abscisas correspondiente a los números negativos, pueden ver que la pendiente de la función es poco pronunciada y a medida avanzamos más a la izquierda, pueden ver cómo la pendiente se acerca, las rectas de la gráfica se acerca más al eje de las abscisas. Eso que ustedes ven ahí es un comportamiento asintótico. ¿Por qué? Pues definimos las funciones exponenciales para todos los números reales, pero ese es su dominio. Estos son conceptos de funciones que más de alguno ya debe manejar. Dominio y rango. Dominio es todos los números en los que se puede evaluar la función, es decir, todos los valores que puede tomar el argumento, y el rango son los números o los valores que toma la función evaluada en el dominio. Entonces sucede que las funciones exponenciales nunca van a tomar el valor de 0, independientemente de cuál sea el número en el que le evaluemos. Otra cosa a notar en esta gráfica es que si observan el eje de las ordenadas y su intersección con la recta, con la curva roja, pueden observar que el punto de intersección entre las ordenadas y la función es el punto 0,1. Ese es un punto que pues sirve mucho para cuando tengamos que graficar así a mano alzada la función. Todas las funciones exponenciales, repito, todas las funciones exponenciales con base positiva, porque eso es muy importante aclararlo también, con base positiva, van a tener ese punto de intersección 0,1 de la función con el eje de las ordenadas. Ahora, ¿qué sucede? Por eso hace un momento les dije con base positiva la función exponencial, porque aquí lo que vemos es casi la misma función exponencial, solo de que el valor de la base ahora cambia. En este caso no es 2 a la x, sino que es menos 2 a la x. ¿Qué sucede aquí? Como el signo de la base es negativo, obtenemos, y necesitamos graficarlo rápidamente, sin tanto ajetreo, lo único que tenemos que hacer es que como cambia el signo de la base, nosotros vamos a reflejar la función respecto al eje de las abscisas. Esto pues es muy difícil de comprender si no tienen previo conocimiento de cómo funciona la función en general, no solo la exponencial. Pero este procedimiento de reflejar funciones respecto a un eje o respecto a una recta, respecto a una curva, es bastante útil en estos casos. Les recomiendo que lean un poco al respecto, porque yo no puedo hacer mucho detalle sobre eso. Pero en este caso, cuando la base es el mismo número, pero es negativo, lo único que tenemos que hacer es reflejar la función respecto al eje de las abscisas. Si pueden observar, el punto de intersección ahora entre la función y las ordenadas es diferente. En esta gráfica de aquí, el punto de intersección era 0,1. Pero en esta gráfica de aquí, el punto de intersección es 0,-1. ¿Por qué? Pues porque el valor de la base en este caso es negativa. Ahora, aquí tenemos la indicación que la gráfica de menos 2 a la x se obtiene al reflejar respecto al eje x o el eje de las abscisas la gráfica de fx igual a 2 a la x. Es decir, esta gráfica la reflejamos respecto al eje X, así como nos dice esta indicación que aparece escrita a la derecha. Ahora, ¿qué pasa si no es en la base la que tiene el signo negativo, sino que el exponente? Pues, ustedes mismos lo pueden deducir a simple vista. La gráfica se va a reflejar, pero en este caso va a ser respecto a otro eje. Aquí, la gráfica se reflejaba respecto al eje de las abscisas, pero porque la base era negativa.
Fíjense en la función original, esta es la función original, y vean lo que le vamos a hacer cuando el signo del argumento de la función cambia. Nosotros vamos a reflejar respecto al eje Y la función original, que es 2 a la X, así como aparece ahí en la indicación. Esto de los reflejos es bastante útil en funciones exponenciales, porque nos da una idea rápida de cómo es el dominio y el rango de la función. Ahora, ¿qué pasa si tanto el signo de la base como el signo del exponente son negativos? Pueden ver que en este caso reflejamos respecto a los dos ejes. Es decir, reflejamos respecto al eje X y reflejamos respecto al eje Y. Es decir, respecto al eje de las abscisas y el de las ordenadas. Aquí pueden ver que es esta misma función, solo que reflejada respecto al eje X. También lo pueden ver de esa manera. Hay muchas maneras de aprender a reflejar funciones y, como les repito, pueden ir hay mucho material en internet, muchos libros que tratan sobre estos temas y pues pueden irlo a buscar y de paso aprenden sobre otro tipo de funciones, polinomiales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, un sinfín de tipos de funciones seccionales que pueden aprender a encontrar rápidamente dominio y rango de manera gráfica a través de los gráficos. Valga la redundancia. Ahora vamos a pasar a otro tipo de situación. Si recuerdan, en la definición formal de una función exponencial definimos que la base a debe ser mayor que 0. Eso es ley, pero no tiene que ser necesariamente un entero. Ni siquiera tiene que ser un... no tiene que ser necesariamente un entero. Aquí en esta gráfica vemos que también puede ser números fraccionarios. Si pueden ver, en la gráfica aparecen 8 curvas, pero de esas 8 curvas, cada 2 curvas toman el mismo color. Pueden observar las 2 curvas rojas. Una es la de y igual 2 a la x, que es exactamente lo mismo a f de x igual 2 a la x, sigue siendo una función. Y pueden observar el de y igual 1/2 a la x. Ustedes me dirán, pero ¿y por qué tienen el mismo color? ¿O por qué tengo que fijarme atención ahí? Pues es lo que acabamos de ver. Ustedes pueden, ese 1/2 de la función que aparece a la izquierda, ustedes pueden manipularlo a través de leyes de los exponentes y verán que 1/2 es lo mismo que 2 elevado a la menos 1. Y si 2 elevado a la menos 1 lo elevamos a la x, obtenemos 2 elevado a la menos x. Entonces, como el signo del argumento cambia, nosotros obtenemos de nuevo la función de 1/2 a la x reflejando respecto al eje y la función y igual a 2 elevado a la x. Y sucede lo mismo para el resto de las funciones. Pueden ver, por ejemplo, las 2 curvas celestes. Una es y igual 5 elevado a la x y la otra es y igual 1/5 elevado a la x, lo que es idéntico a 5 elevado a la menos x. Es importante manejar las leyes de los exponentes. Aquí tenemos expresado de manera más formal lo que son las gráficas de funciones exponenciales y qué cosas hay que tener en cuenta. Pues lo primero, que a debe ser mayor que 0, siempre. Ya vamos a ver más adelante por qué. A debe ser diferente de 1. También es importante porque ya tratamos eso de que de lo contrario no seguiría este comportamiento gráfico, sino que sería una línea recta. Y aquí viene, la función exponencial f de x a elevado a la x tiene dominio en todos los reales, que es lo que significa esa r ratita que ustedes ven ahí. Pero el rango de esa función va desde 0 a infinito. Es decir, el valor de una función exponencial nunca va a tomar números negativos. El rango siempre va a ser de 0 a infinito. De ahí el comportamiento asintótico que ustedes pueden ver en la función graficada a la izquierda. Si pueden verlo, el comportamiento asintótico es después a la izquierda de 0. Es decir, en los números negativos, el valor de la función cada vez como que se acerca más a 0, pero en realidad no alcanza. Es decir, nosotros podemos tomar el número más grande, menos 1.000.000, elevarlo en la función exponencial y va a ser diferente de 0. Va a ser casi que 0, pero no va a ser 0. Para los que están presentes y vayan a inscribirse en la Facultad de Ingeniería,
van a tratar ese tema más adelante como límites. Pero eso, pues, ustedes lo verán en su momento. También los que van a economía, creo. En la gráfica bueno, otra cosa importante de la gráfica de la izquierda es que el valor de la base es mayor que 1. Pero en la gráfica de la derecha, el valor de la base está entre 0 y 1. Si se fijan, esa notación de intervalos, ustedes ya la han visto en desigualdades. Significa que A no puede tomar el valor de 0 ni el valor de 1, pero puede tomar valores intermedios entre ellos. ¿Cuántos? Muchísimos. Ustedes ya, pues, cuando trataron desigualdades, vieron que el conjunto numérico es infinito. Es decir, entre dos porciones entre dos valores límites en un conjunto numérico, existen infinitos números. Entonces, esa notación de intervalos también deben aprender a identificarla y aprender otro tipo de notación de intervalos, porque esta que aparece aquí no es la única. Y ahora vamos al primer ejercicio, para el cual pues tienen alrededor de 1 o 2 minutos. Consiste pues en tomar su calculadora y evaluar la función f de x igual 4 a la x en esos 4 valores que aparecen ahí. Aparecen 0.5, raíz de 2, menos pi y 1/3. Pueden proceder a hacerlo en este momento. En 1 o 2 minutos, pues yo mismo pongo la respuesta y así ustedes pueden comprobar que también han comprendido. Y si alguno tiene alguna pregunta respecto a lo anterior, pues este es un momento para hacerlo. Bueno, la respuesta aquí a este problema está en la siguiente tabla. Si se fijan, el primer valor lo podíamos evaluar sin calculadora, como mencionaba el compañero, simplemente transformando el 0.5 decimal a su equivalente en fracciones, 1/2, elevando 4 a la 1/2, que es lo mismo raíz de 4, y como 4 es un cuadrado perfecto, pues 2. Los siguientes 3 números, pues es casi, bueno, hay que tener un buen nivel de matemática para poderlo evaluar sin calculadora. Pero ahí aparecen las respuestas, 7.103, 0.0128 y 1.587. Quiero centrar su atención en el común denominador de todos esos números, que todos son positivos, señores. Una función exponencial nunca va a tomar el valor nunca va a tomar valores negativos, el rango. El dominio lo puede tomar, pero el rango no. Es decir, en el tercer valor menos pi, 0.028, si se fijan, el valor en el que puede valer la función puede ser negativo, pero aunque el valor sea negativo, la función, es decir, el valor y que vamos a obtener va a ser positivo. Recuérdenlo muy bien, el dominio son todos los reales y el rango son de 0 a infinito. Esto es importante porque cuando entremos a las logarítmicas, ya les voy a centrar su atención en lo que sucede. Ahora, existe este tipo de función exponencial que tiene un lugar especial dentro de la matemática, que es la función exponencial natural. Otros le llaman la función exponencial neperiana porque el número e que aparece ahí es un número también irracional, pues lo descubrió Neper, así se llama el matemático que lo descubrió. Pues la función exponencial natural es sencillamente una función exponencial evaluada en ese número especial que aparece ahí al final del slide, de la diapositiva. Es un número que realmente, si ustedes no van a ingeniería, pues no le pongan mucha atención a eso del límite que aparece ahí. Y si van a ingeniería, pues en su momento lo van a aprender. Solo lo pongo ahí para que ustedes sepan de dónde viene, que no es inventado. Y pues la expresión matemática que aparece en el límite es una serie de expansiones que se parece mucho a la serie de expansión de Taylor, pero como les repito, eso es de ingeniería. Entonces, lo único que les pongo ahí es el valor numérico, redondeo 5 cifras decimales. Esto es como pi. Hay muchas maneras de demostrarlos, pero no vamos a perder el tiempo en eso, ya alguien lo demostró. El valor de E es 2.71828. Eso es lo único que recordar. Incluso no necesitan recordarlo porque si tienen su calculadora lo tiene guardado. Y pues aquí la pueden ver gráficamente. Como el valor de E está entre 2 y 3, la función graficada va a estar entre esas dos gráficas que ven ahí, entre la de y igual 2 elevado a la x y y igual 3 elevado a la x. Es un tipo de función exponencial especial, pues porque tiene muchas aplicaciones de ingeniería, economía, finanzas, etc.
Y pues aquí siempre vamos a seguir trabajando con funciones exponenciales antes de entrar de lleno a las logarítmicas. Aquí lo que tenemos que hacer es trazar la gráfica de cada función. Pues no sé qué tipo de calculadora tienen ustedes a la mano. Lo más probable es que sea una Casio, porque es lo más común. Y es las calculadoras que nos pasan nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros familiares. Pero hay muchos programas de computadora que pueden trazar estas gráficas y nosotros en realidad no necesitaríamos saber nada. Pero es importante saberlo porque, como les repito, sirve para comprender el dominio de las funciones. La primera función que tenemos que graficar es f de x igual e a la menos x. Si recuerdan de lo que hemos venido hablando, es cuando el valor del argumento de la función cambia de signo, nosotros reflejamos la función respecto al eje de las ordenadas. En este caso, el argumento de la función del literal a es menos x. Entonces, nosotros sabemos que la curva celeste que aparece en el gráfico de la diapositiva es e elevado a la x. Pero ahí el argumento es x positivo. ¿Qué pasa cuando el argumento de la función cambia de signo? Es decir, e elevado a la menos x, pues sencillamente reflejamos respecto al eje y de la función original. Y eso sería todo. Ahora, ¿qué va a pasar con el literal b? Que es g en x igual 3 elevado a la 0.5x. Eso, si se fijan, es lo mismo que decir 3e elevado a la x sobre 2. Pues esa no hay manera de saberla anteriormente. Si se fijan, ahí tenemos una tabla con valores de x y de y, que es lo mismo que f de x, y tenemos los puntos que vamos a ubicar en el plano XY. Ustedes pueden ver la curva roja, discúlpenme que tartamudeo tanto, pueden ver la curva roja y pueden ver ahí colocados los puntos. Si se fijan, para comprensión, la tabla toma valores enteros, enteros, toma valores enteros y pues pueden ver cómo se comporta gráficamente esa función. Si se fijan, en este caso el intercepto entre la curva de la función y el eje de las ordenadas es diferente. Aquí ya no es 0,1, aquí es 0,3, pero es porque la función está multiplicada por ese 3. Pero si solo fuera e elevado a la 0.5x, la pregunta es, ¿seguiría siendo 0,1? Sí, porque 0.5 por 0 es 0 y e elevado a la 0 es 1. De hecho, todo número elevado a la 0 es 1, señores. Eso es ley de exponentes y llévenlo inyectado en la sangre, les va a ayudar mucho. Y ahora sí, vamos al mero. Las funciones logarítmicas. Pues bien, como les repito, necesitamos manejar un poco bien los temas de funciones en general. Disculpe, yo tengo una duda solo para ver si lo entendí bien, no me quedó muy claro. En las funciones exponenciales, el dominio dijo que siempre eran reales positivos. No. El dominio de la función exponencial siempre son todos los reales, tanto positivos como negativos. El rango de la función son los reales positivos. El rango. El dominio son todos los reales. Gracias. Ok, perfecto. No tengan pena de hacer... Mire, tengo una pregunta ¿Sí? yo, antes de que prosigamos. Y el rango es de 0 a infinito, si es que me queda claro. Sí, 0 infinito, precisamente. Bueno, asumo que no. Y pues, al final de la diapositiva voy a poner la primera diapositiva donde está mi información de contacto. Sigamos con las funciones logarítmicas. Sucede de que toda función va a tener una función inversa si cumple un requisito que ya vamos a ver más adelante. Pero aquí aparece que toda función exponencial a elevado a la x con a mayor que 0 y a diferente de 1. Esta es la definición formal de la función exponencial. Es una función biunívoca. Esto de biunívoca suena una palabra rara, pero en términos simples lo que significa es que para cada valor del dominio solo existe un valor en el rango. Eso es lo importante. Esto de función biunívoca
es importante cuando vamos y estudiamos funciones trigonométricas, porque no todas las funciones trigonométricas lo cumplen. Y sucede de que para poder generar funciones inversas de funciones trigonométricas se delimita el dominio de la función original, pero esto aquí no es importante. Solo vamos a ver en la siguiente diapositiva la prueba de la recta horizontal para la función exponencial, y pues con esa prueba nosotros comprobamos que una función exponencial tiene una función inversa, y pues alguien, no sé quién, la verdad no estoy informado, alguien le puso a la función inversa de la función exponencial logarítmica. Y aquí vemos la prueba de la recta horizontal. Si se fijan, consiste sencillamente en trazar dos rectas que aparecen, dos rectas paralelas al eje de las abscisas. Ahí las pueden ver ustedes de color rojo. ¿Y qué es lo que notamos? Que dentro de esas rectas, todos los valores del dominio solo toman un valor en el rango. Y eso es lo que hay que notar. No sé si ustedes ya han visto la función del seno de x, pero sucede que cuando hacemos la prueba de la recta horizontal del seno de x, hay más de un valor en el dominio para el rango. Entonces, la cosa cambia. Pero aquí, esto es lo importante. La función exponencial tiene una función inversa, y esa función inversa se le llama logarítmica. Eso es todo lo que necesitamos saber para mantenerlo simple, porque si no, llenamos nuestras cabezas de información que, pues, no es tan relevante. Sí, eso sería todo. Y a la logarítmica con base A, que eso es importante. La función exponencial f de x igual a a la x, su función inversa, es decir, su función logarítmica, la función logarítmica tiene la misma base. No es que toda función exponencial con base A tiene una función logarítmica y con cualquier base. No, va a ser logaritmo base A de x. Eso es el otro punto que vale la pena mencionar. Y pues ahora procedemos a la definición formal de la función logarítmica. Dice que cuando a es un número positivo con a diferente de 1. Pues ¿por qué? Porque, claro, porque anteriormente vimos que la función exponencial no está definida para 1. La función logarítmica con base a diferente de 1 va a estar denotada por el logaritmo base a de x, y está definida ahí, en la última línea de la diapositiva. Eso es la definición formal. ¿Qué es lo importante? Pues como una función es la inversa de la otra, creo que lo tengo en esta siguiente diapositiva. No. Sí, aquí está. Pueden ver ahí la propiedad de la función inversa en letras celestes. Sucede de que, voy a regresar a la anterior, sucede que si nosotros evaluamos la función inversa de la función, vamos a obtener el valor del argumento. Así como lo tenemos en la última recta de esta diapositiva. Es decir, que si a lo elevamos a f de x, obtenemos x, y eso es más o menos el logaritmo. Aquí tenemos las propiedades. El logaritmo base a de 1 es 0. ¿Por qué? Pues porque a elevado a la 0 es 1. Si ustedes se fijan, tenemos una igualdad. Logaritmo base a de 1 igual 0. El lado izquierdo de esa igualdad es logaritmo base a de 1, y el lado derecho de esa igualdad es 0. ¿Qué sucede? Si nosotros elevamos la base del logaritmo, al exponente que es igual al lado derecho de la ecuación, vamos a obtener el argumento del logaritmo. Esto no sé si me he explicado bien, pero es eso que tenemos a la par. A elevado a la 0 es igual a 1. También tenemos que el logaritmo base a de a es igual a 1. ¿Por qué? Pues porque a elevado a la 1 es igual a a. Lo que tienen que saber es de que el valor derecho de la igualdad es el exponente en la función exponencial. No sé si me voy a entender, porque eso es difícil de verlo si no lo tenemos gráficamente. Y pues esta es la tercera propiedad de las funciones logarítmicas y exponenciales. La propiedad de la función inversa. Aquí tal vez lo logren ver un poco mejor. Si nosotros el logaritmo base a de a elevado a la x lo calculamos, vamos a obtener x, siempre y cuando x pertenezca a los reales, porque ese es el dominio de la función exponencial. Pero ¿qué sucede con la última línea de esta diapositiva? Dice que a elevado al logaritmo base a de x es igual a x.
siempre y cuando x sea mayor que 0. Si se fijan, aquí cambia la condición. Aquí no es que x pertenezca a los reales, es que x sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque aquí viene otra propiedad de las funciones inversas, no solo de estas. Es de que si nosotros tenemos una función y su función inversa, el dominio de la función original va a ser el rango de la función inversa. Y el rango de la función original va a ser el dominio de la función inversa. Si recuerdan, el dominio de la el rango de las funciones exponenciales son todos los valores mayores a 0. Entonces, como ese es el rango de las funciones exponenciales, se vuelve el dominio de las funciones logarítmicas. Entonces, por eso es que en la tercera propiedad, a elevado al logaritmo base a de x es igual a x, se cumple para todos los valores de x mayores a 0. Con los ejemplos vamos a ver mejor esta situación. Aquí tenemos algunos ejemplos sencillos. Tenemos que evaluar el logaritmo base de 10 de 1000. Y pues tenemos que es 3. ¿Por qué? Porque 10 al cubo es igual a 1000. Lo mismo sucede con el logaritmo base 2 de 32. Es 5. ¿Por qué? 2 a la 5 es igual a 32. El logaritmo base 10 de 0.1 es menos 1. Porque 10 a la menos 1 es 0.1. Eso se consigue. También podríamos hacer el 0.1, 1 sobre 10, luego 10 a la menos 1 y siempre vamos a obtener el mismo valor. Y luego el logaritmo base 16 de 4 es un medio, pues porque la raíz cuadrada de 16 es 4. Esto lo pueden ir comprobando en su calculadora y van a ver que es cierto. Y pues, como se habrán dado cuenta hasta este momento, es muy importante manejarse de memoria algunas de las potencias de 2, 3 y 4, es posible de 5. También es importante manejar muy bien las leyes de los exponentes, porque los logaritmos y las funciones exponenciales, pues sencillamente eso son exponentes. Entonces, hay que manejar muy bien esa situación. Eso, hay que dominar ese tema. Ahora en el ejemplo 3, ahora vamos a ilustrar las propiedades, no la evaluación. El logaritmo base 5 de 1 es 0, porque 5 elevado a la 0 es igual a 1. No solo eso, todo número elevado a la 0 es 1. ¿Qué significa? En general, que el logaritmo de cualquier base de 1 va a ser 0. Es decir, nosotros podemos evaluar el logaritmo natural de 1 y también es 0. Nosotros podemos evaluar el logaritmo base 10 de 1 y también es 0. Es decir, cualquiera que sea la base del logaritmo, siempre y cuando el argumento sea 1, el valor del logaritmo es 0. Tenemos el logaritmo base 5 de 5, es igual a 1. El logaritmo base 5 de 5 a la octava es 8. Esa luego la vamos a ver como una ley de logaritmo, lo que le llaman bajar el exponente. Y luego tenemos 5 elevado al logaritmo 5 de 12 igual 12. Si se fijan, los últimos dos ejemplos son ejemplos de la propiedad inversa. En uno evaluamos el logaritmo base 5 de 5 a la octava, es decir, nosotros evaluamos el logaritmo de una función exponencial. Entonces, el valor de ese logaritmo es el argumento de la función exponencial, es decir, 8. En el cuarto ejemplo, 5 elevado al logaritmo base 5 de 12, nosotros estamos evaluando la función exponencial en un logaritmo. Entonces, el valor de esa potencia se convierte en el argumento del logaritmo, que es 12. No sé si me estoy dando a entender eso ahorita. ¿O hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí podemos ver el comportamiento gráfico de la función logarítmica y de la exponencial. La función exponencial la podemos ver de color celeste y la función logarítmica de color rojo. Pues, de nuevo, hay que manejar bastante bien los temas de funciones y sucede que si tenemos cualesquiera dos funciones y una es la inversa de la otra, nosotros obtenemos la gráfica de la función inversa al reflejar la función original respecto a la recta y igual x. La recta y igual x aparece de color amarillo. Entonces, la función logarítmica, que es la inversa de la exponencial, ustedes pueden notar que es sencillamente el reflejo respecto a la recta y igual x de la función exponencial. Y como recuerdan anteriormente, yo les dije que
en funciones inversas, el dominio de la función original se convierte en el rango de la función inversa. Nosotros lo podemos observar gráficamente aquí. Si se fijan, en la función exponencial, el punto de intersección entre las ordenadas y la curva de la función exponencial es 0,1. 0 en x, 1 en y. Pero ahora veamos la función logarítmica. Ahí el punto de intersección entre la curva y el eje de las abscisas es 1,0. Si se fijan, el 0 que aparece en la función exponencial como dominio, es decir, como el valor de x, en la función logarítmica toma el valor de y, es decir, el rango. Y aquí pues vamos con el cuarto ejemplo. Se grafica una función logarítmica localizando puntos. En este caso tenemos ahí graficada la función logaritmo base 2 de x. Tenemos la tabla de los valores de x y de la función evaluada en ese argumento. Pueden observar que también tenemos un comportamiento asintótico. Las funciones logarítmicas solo están definidas para valores mayores que 0. Entonces, a medida nosotros vamos tomando valores cada vez más pequeños, más cercanos a 0, cada vez más la curva se va a hacer, cada vez más a 0, nosotros vamos a ver que la curva de la función logarítmica se va a ir acercando y acercando al eje y, pero nunca lo va a cortar. Es decir, que, bueno, para los que van a ingeniería, pues deben ir con este concepto, es decir, que el límite de esa función a medida x se acerca a 0 es el menos infinito. O en términos coloquiales para los que no van a ingeniería, a medida nosotros acercamos el valor de x a 0, vamos a ir obteniendo valores cada vez más grandes, pero negativos. Ahora vamos con el ejemplo 5, siempre en reflejo de gráfica. Les recomiendo ir a leer más sobre funciones, de verdad, porque lo van a necesitar más adelante. Aquí vamos a trazar la gráfica de g en x igual a menos logaritmo base 2 de x y h en x logaritmo base 2 de menos x. Si se fijan, el literal a es un logaritmo, pero antes tiene un menos. El segundo literal es un logaritmo, pero el argumento tiene un menos. ¿Qué sucede? El primer literal va a ser un reflejo respecto al eje x. ¿Por qué? Pues porque es toda la función multiplicada por un menos. Pero el literal b va a ser un reflejo respecto al eje y. ¿Por qué? Porque es el argumento el que cambia de signo. Como les repito, esto cuando ustedes ya manejen bien los temas de funciones, lo van a poder notar así, a simple vista. Y ahí tenemos, en la solución del literal a, ustedes pueden leer el enunciado que nosotros trazamos la función original y luego la reflejamos respecto al eje x. Y luego en la segunda función, en el segundo literal, tomamos la función original y la reflejamos respecto al eje y. Aquí tenemos un ejemplo un poco más de números, uno que ustedes pueden realizar en papel. Sucede que nosotros tenemos que encontrar el dominio de una función logarítmica, que aparece ahí, función en x igual logaritmo natural de 4 menos x al cuadrado. ¿Cómo encontramos ese dominio? Pues sencillamente nosotros sabemos que el argumento del logaritmo siempre tiene que ser mayor que 0. Y lo podemos ver ahí en la segunda línea. 4 menos x al cuadrado mayor o igual que 0. Luego, ¿qué hacemos? Factorizamos el lado izquierdo de la desigualdad. Si pueden notar, es una diferencia de cuadrados. Y pues, cuando factorizamos la expresión anterior, obtenemos 2 menos x por 2 más x. Luego aplicamos la regla del producto cero. ¿Cuál es esa regla? Que cuando nosotros tenemos dos factores y esos factores igualan a 0, pues cada factor va a ser igual a 0. Es una solución de la igualdad. También se aplica para desigualdades. Pero con desigualdades hay que tener un poco más de cuidado, pero siempre se aplica la regla del producto cero. Si nosotros tenemos dos factores que multiplicados son mayores o menores que 0, nosotros sabemos de que cada uno de la solución de esa desigualdad puede ser cualquiera de esos factores cumpliendo la desigualdad, como lo vemos en la siguiente línea. Las dos soluciones de esa desigualdad se obtienen al tratar la desigualdad para cada factor. Tenemos 2 menos x mayor que 0
y de esa desigualdad obtenemos que x es menor que 2. Luego, al lado derecho tenemos que 2 más x es mayor que 0. Al tratarlo, al manipularlo algebraicamente, obtenemos que x es mayor que menos 2, pero eso es con cada uno de los factores. Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es la solución de la desigualdad? Es decir, ¿cuáles son los valores que sí puede tomar esa función? Pues son de menos 2 menor que x y x menor que 2. Es la última desigualdad que vemos ahí. Es decir, si nosotros tomamos un valor menor a menos 2, por ejemplo, menos 3, ¿qué sucede? Evaluemos la función original. 4 menos x al cuadrado cuando x es menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Entonces 4 menos 9 es menos 5. Y el logaritmo no está definido para un número negativo, entonces la función no tiene dominio en ese número, es decir, menos 3. ¿Y qué pasa si lo elevamos en 3? Vamos a obtener la misma situación. 4 menos 3 al cuadrado es menos 5. Y el logaritmo no se puede evaluar un número negativo. Entonces, nosotros podemos evaluar ese logaritmo en los valores intermedios entre menos 2 y 2. Pueden notar en la notación de desigualdades que no es menor o igual. Es decir, tampoco puede tomar el valor de menos 2 ni 2. Es importante manejar bien esta notación, porque un igual y pues echamos a perder el problema. Uy, esto no lo... Bueno, aquí podemos... No, lastimosamente no le puse animación, entonces nos va a tocar hacerlo como otro ejemplo. Vamos a evaluar el dominio de la función que aparece ahí. En este caso es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque la función no solo tiene un logaritmo, también tiene una raíz cuadrada. Pero siempre se puede evaluar. ¿Cómo? Pues tomando los argumentos de ambas funciones, es decir, el argumento de la raíz cuadrada, x menos 2, lo establecemos la desigualdad. Sabemos que no existen raíces pares de números negativos. Sí existen raíces impares de números negativos, pero la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, nosotros sabemos que el argumento de la raíz cuadrada siempre debe ser mayor o igual que 0, así como están las desigualdades que aparecen en la izquierda. Ahora, pues, el argumento del logaritmo sabemos que tiene que ser siempre mayor que 0, y lo vemos en las desigualdades de la derecha. Ahora, ¿cómo encontramos el dominio de toda la función h de x? Pues nosotros hacemos una unión de conjuntos entre la solución entre el dominio de la función cuadrática y la función logarítmica. Y obtenemos la desigualdad que aparece al final, que es 2 menor o igual que x menor que 10. Por tomar un ejemplo, digamos que tomemos el valor de 2, porque la desigualdad dice que es menor o igual. Entonces, si evaluamos 2 menos 2 es 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. Ahora evaluamos el logaritmo. Logaritmo base 5 de 10 menos 8. De 10 menos 2, sabemos que es 8. Como es un número positivo, el logaritmo va a tener un valor numérico. Entonces, comprobamos de que sí cumple el 2 para esa función. Ahora vamos con otro ejemplo, que es desplazar gráficas de funciones. Esto tómenlo como una introducción a funciones en general. Ustedes pueden ir y buscar más material sobre funciones. Aquí pues vemos en el literal A que una función original logaritmo base 5 de x, nosotros podemos obtener la función g de x 2 más logaritmo base 5 de x, cambiando el intercepto de... bueno, en este caso no es intercepto, es sencillamente moviendo toda la función 2 unidades arriba. No es el intercepto pues porque sabemos de que ninguna función logarítmica va a cortar con el eje de las ordenadas. Ahí como pueden verlo en las letras, ¿verdad? Que la gráfica de g se obtiene de la gráfica función logaritmo base 5 de x al desplazar hacia arriba 2 unidades. Y el dominio siempre es de 0 a infinito. Es importante que lo sepan, que lo lleven en la sangre. Luego, ¿qué sucede cuando el argumento cambia? Es decir, en el caso del literal b, el logaritmo base 10 de x, nosotros le vamos a restar 3. Ustedes pueden ver que la asíntota se mueve. Es decir, como el valor del argumento ha cambiado, el valor de la asíntota también va a cambiar. Como pueden leerlo, pues siempre ahí arriba del gráfico. Que la gráfica de h se obtiene de la gráfica de la función original al desplazar a la derecha 3 unidades. De aquí que pueden deducir rápidamente que si es
un número que se suma o resta a la función, la gráfica se va a desplazar respecto al eje de las ordenadas. Pero cuando es el argumento de una función el que cambia, pues la gráfica se va a desplazar respecto o paralelamente al eje de las abscisas. Ahora entramos a lo que son las leyes de logaritmos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, yo sé que esto es bastante ajetreado. Bueno, voy a seguir. Entonces, ahora procedemos a las leyes de logaritmos. Si se fijan, seguimos con la definición formal, sea un número positivo con a diferente de 1, eso siempre. Néstor, perdón. Sí, dígame. Buenas noches. ¿Podrías regresar la diapositiva anterior? Aquí. Que no logré copiar un dato. Gracias, ya lo vi. Gracias, Néstor. Aquí tenemos tres números A, B y C, todos reales y todos mayores que 0. ¿Por qué? Porque así lo establece el dominio de las funciones logarítmicas. Aquí pueden ver que cuando nosotros tenemos el logaritmo de cualquier base de dos números multiplicándose, es la suma de los logaritmos. Si nosotros tenemos el logaritmo de dos números dividiéndose, pues el resultado es lo mismo a el logaritmo de la resta de logaritmos evaluados en esos números. Y la tercera ley es que el logaritmo de a elevado a un exponente es el valor del exponente multiplicado por el logaritmo. Con los ejemplos esto ustedes lo van a ver más sencillamente. Aquí lo tenemos, el ejemplo 1, que es usar las leyes de logaritmos para evaluar expresiones. Nos piden en el literal A evaluar el logaritmo base 4 de 2 más el logaritmo base 4 de 32. No se ve sencillo, pero si nosotros manejamos bien las leyes, lo podemos ver. Si se fijan como, ojo, es importante, los logaritmos tienen que ser de la misma base, compañeros. Si se fijan, he puesto logaritmo base A en todos. Ha pasado, de hecho a mí me ha pasado más de alguna vez que aplico la ley del logaritmo, pero los logaritmos tenían diferente base. Uno era el logaritmo base 10, el otro era el logaritmo natural. Los logaritmos tienen que tener la misma base, cuidado, ojo, porque si no nos vamos a ir sucio. Ahí tenemos en el literal A el logaritmo base 4 de 2 y el logaritmo base 4 de 32. 32 es una potencia de 2, que se vuelve evidente en la solución del literal A. Si se fijan, como ambos son logaritmo base 4, nosotros la suma la convertimos en el producto. Es decir, los dos argumentos de los dos logaritmos los multiplicamos dentro del argumento del logaritmo. Ahí pues, el ejemplo es introductory. Él solo muestra cómo se da la ley, porque yo siento que no me estoy dando a entender. Si se fijan, 2 por 32 es 64, y 64 es 4 al cubo, así como lo pueden ver en las letras de celeste. Entonces, esa es la solución. Fíjense en el literal B. Tenemos una resta de logaritmos de la misma base. Ambos logaritmos, misma base, una resta. Los argumentos de los logaritmos del lado izquierdo los combinamos, es decir, los llevamos a un solo argumento que es la división de ambos argumentos. Y sucede de que 80 entre 5 es 16 y 16 es 2 a la cuarta. Bien, lo tenemos. Ahora fíjense en el ejemplo C. Ahí cambia un poco la cosa, porque ¿y qué hacemos ahí? Pero aplicamos siempre la ley 3, que es la que di aquí. En este caso, en vez de bajar el exponente, lo suben para poder evaluarlo. Entonces, 8, el menos un tercio por el logaritmo de 8, lo convierten en el logaritmo de 8 elevado a la menos un tercio. Como 8 es el cubo de 2, eso es como que pues le saquemos, que hagamos 1 sobre la raíz cúbica de 8, entonces es 1 sobre 2. Y pues la calculadora nos da ese valor. En este caso vamos a hacer la expansión, es decir, los logaritmos con un solo argumento, el logaritmo con un solo argumento lo vamos a convertir en varios logaritmos con diferentes argumentos. Si se fijan en el ejemplo del literal A, tenemos un solo logaritmo, base 2, de un solo argumento, 6x. Pero 6x es igual a 6 por x. Entonces, esa expresión la transformamos o la expandimos
en dos logaritmos base 2 con dos argumentos distintos, 6 y x, en una suma, porque como es un producto, los dos logaritmos van a estar sumándose. ¿Qué sucede en el ejemplo B? Pues la misma situación. Tenemos un solo logaritmo y un producto en el argumento. Entonces lo expandimos en dos logaritmos de la misma base que el logaritmo original. Ojo, recuérdenlo, los logaritmos tienen que ser de la misma base. No me voy a cansar de decírselos porque es importante, en un examen a uno solo salva. Los logaritmos de la misma base, dos logaritmos de la misma base, con diferentes argumentos, x al cubo y y a la sexta. Luego aplican la ley 3 y ¿qué hacen? Bueno, ¿qué hacemos? Bajamos el 3 de x al cubo. Es una propiedad de logaritmos. El exponente del argumento se puede bajar en términos coloquiales, ¿verdad? Y se puede multiplicar por el logaritmo, así como lo pueden ver ustedes ahí. El tercer ejemplo es más algebraico, porque no son números, sino que son letras. Entonces, el logaritmo natural de A por B entre raíz cúbica de C es un solo logaritmo. ¿Qué base, señores? Pues la base E, el número de Neper, 2.71828. Un solo logaritmo, un solo argumento. Si se fijan operaciones, hay una multiplicación en el numerador y un denominador. Entonces, esa fracción la transforman en dos logaritmos. Entonces, ¿por qué restándose? Porque son un cociente. Y luego, pues, aplican lo que anteriormente vimos. El producto lo transforman en una suma de logaritmos y al final, el c a la 1/3 baja en ese exponente. No sé si tienen alguna pregunta con este ejemplo. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí. Dígame. Yo tengo una aquí para poner los logaritmos base 2. No entiendo en sí cómo usar la computadora para ese ejercicio. ¿No tiene usted una calculadora científica a la mano? ¿Sí? ¿Y qué marca es? Disculpe. Es una Casio. Sí. En la esquina superior derecha aparece un FX. ¿Qué le dice? FX, el número que aparece a la par, ¿cuál es? La verdad es que no nos podemos retrasar mucho, así que pues aquí en la calculadora de Windows, en este caso, pues trae una opción de calculadora científica. Ustedes van y ponen aquí científica y aquí aparecen este XP es una potencia de base E y aquí pueden ver los logaritmos. Ustedes pueden cambiar la función y aquí pues que estoy señalando ahorita con el puntero es el logaritmo base 10. Si se fijan, la calculadora sabe de que el logaritmo evaluado en 0 no existe. Nosotros primero escribimos un número, por ejemplo 58, y luego apretamos la tecla logaritmo y ahí aparece un número. También podemos evaluar el logaritmo natural del mismo número, es decir 58, obtenemos su logaritmo natural. Realmente no estoy tan familiarizado con esta calculadora, pero más adelante vamos a ver la fórmula de cambio de base de logaritmos y ahí van a poder ver que no necesitamos tener la base en la calculadora. Nosotros podemos evaluar un logaritmo de cualquier base a través de bases que sí tenga la calculadora. Aquí vamos a seguir con este ejemplo, porque sí, estamos un poco cortos de tiempo. De hecho, ya me pasé de las 8. El ejemplo 3. Combinar expresiones logarítmicas, es decir, varios logaritmos con varios argumentos y lo vamos a combinar en un solo logaritmo con un solo argumento. Se fijan en el ejemplo 3, ahí lo pueden observar. Tenemos dos logaritmos, argumentos x más 1. Tenemos que esos coeficientes
3 logaritmos de x, un medio logaritmo de x más 1. Esos coeficientes de los logaritmos pueden subir como exponentes, así como lo pueden ver en el lado derecho de la segunda línea, la primera línea de solución. Y pueden observar que cuando ya tenemos la suma de los logaritmos, nosotros obtenemos un solo logaritmo multiplicando los argumentos de los dos logaritmos separados. Ahí pueden ver también el ejemplo 4, que es 3 logaritmo natural de s más un medio logaritmo natural de t, menos 4 logaritmo natural de t cuadrado más 1 en un solo logaritmo. Tenemos que combinarlo en un solo logaritmo. Son 3 logaritmos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues subir los coeficientes como exponente, es decir, logaritmo natural de s al cubo, subimos el 3, logaritmo natural de t a la 1 medio, subimos el 1 medio, y el 4 lo subimos también como exponente. Luego, cuando son sumas de logaritmos, los vamos a transformar en producto, en un logaritmo con el argumento producto de los argumentos de los logaritmos. Esto parece un trabalenguas, pero si están viendo la diapositiva, ustedes lo pueden notar sin necesidad de que yo lo diga. Y cuando es la resta de los logaritmos, pues lo transformamos en un cociente, en un solo logaritmo. El ejemplo 4, pues, es uno de los mejores con los que ustedes pueden observar ahí, en ese solo ejemplo, las propiedades de los logaritmos y del logaritmo en su máxima expresión. Así que se los voy a dejar un momento por si alguno está copiando. Como les repito, esto luego se sube a un canal de YouTube y pues me imagino que ya se los compartieron y si no, pues en su momento se comparte. Advertencia, esto es muy importante. Es fácil confundirse y pues a veces sucede que tenemos que el argumento de un logaritmo es la suma y nosotros eso lo convertimos en la suma de los logaritmos. Eso pues no existe regla correspondiente. Eso solo se puede dar cuando el argumento del logaritmo es una multiplicación. Lo mismo sucede con las divisiones. La división de los logaritmos no es un solo logaritmo con un argumento así como aparece ahí, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Nosotros podemos tomar un cociente del argumento de un logaritmo en resta de logaritmos, pero no así como aparecen ahí en esos ejemplos. Y esto es lo que les mencionaba anteriormente, la fórmula para cambio de base. Es decir, aquí quizás sí voy a sacar mi calculadora, ¿verdad? Porque si pueden verlo, hay un logaritmo base de x, logaritmo base a de x entre logaritmo base a de b. Esta fórmula es mágica. Digamos que yo quiero evaluar el logaritmo base 2 de 88, por decir algo. Saco mi calculadora, ¿verdad? Si se fijan en esta calculadora que trae Windows, Walter, una pregunta antes de que proceda. En el correo electrónico que mandó decía de que era desde 7 a 8:30, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Entonces ahorita todavía no hay problema. No hay problema. Total. Bueno, entonces lo tomo un poco más tranquilo. Imagínense que nosotros queremos evaluar el logaritmo base 2 de 56, pero solo tenemos esta calculadora de Windows. Los que tienen calculadora científica, ahorita ocupen su calculadora científica y calculen el logaritmo base 2 de 56. Háganlo. Mientras tanto, yo voy a ocupar la fórmula para el cambio de base, que es la que tengo aquí y estoy señalando con el puntero del mouse. Logaritmo base b de x es igual al logaritmo en otra base de x entre logaritmo base de la misma base en b. Entonces dijimos que íbamos a evaluar el logaritmo base 2 de 56, pero yo solo tengo logaritmo base 10 y logaritmo natural. Voy a ocupar en el primer ejemplo el logaritmo base 10. Entonces mi base b es 2 y mi argumento x es 56. Entonces yo primero escribo 56, calculo el logaritmo. Esto lo divido entre el logaritmo de 2. Y aquí tienen la respuesta, 0.3010. Los que calcularon con la calculadora científica el logaritmo base 2 de 56, ¿tienen ese mismo número? No, pues a mí me dio en otra forma. Permítanme un segundo. Yo creo que
Ustedes no tienen configurada muy bien la calculadora científica. Por eso quizás no está. Verifiquen si tienen la configuración de su calculadora en científica, porque hay muchas calculadoras desconfiguradas. Sí, eso es importante. Primero tienen que identificar la calculadora que tienen y también, pues, descargar el manual de internet para su calculadora, porque no todas son. Pero sí, tiene razón la compañera, esta no es la respuesta. Lo que pasa es que esta consola de Windows es nueva para mí, nunca había trabajado con esto. Pero tenemos que comprobar esta ley. Entonces, tenemos que evaluar el logaritmo base 2 de 56. Entonces, podemos ocupar el logaritmo base 10, ¿verdad? Vamos a abrir paréntesis, quizás por eso. Bueno, primero escribimos 56, evaluamos el logaritmo. Y eso lo dividimos entre el logaritmo de 2. Y nos aparece siempre el mismo valor. Está extraño esto, logaritmo base 2 de 56. Sí, el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Me imagino que ustedes en su calculadora científica tienen 5.8074, ¿verdad? Sí, Sí, sí. 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 ¿Verdad? Calculan el logaritmo Confirmado. Si quieren, pueden hacerlo también con el logaritmo natural. Pueden sacar el logaritmo natural. Logaritmo natural de 56 lo pueden dividir entre el logaritmo natural de 2 y también van a obtener 5.8074. ¿Confirman Mire, yo que les da lo mismo? confirmo, pero miren, yo Correcto. creo que a usted no le agarra su calculadora porque lo tiene en trigonometría y la función creo que se la debe cambiar. Quizás, ¿verdad? Sí, Función. a lo mejor que sí, pero es un decir. Sí, la verdad es que hasta ahorita nunca había ocupado esta calculadora. Lo que Sí. pasa es que como necesito pasárselos por... Sí. Aquí creo que tengo... Permítanme. Sí, no lo tengo. Bueno, pero sí, en sus calculadoras científicas ustedes ya comprobaron esta fórmula para cambio de base. La verdad es que esta fórmula para cambio de base ahorita ya no tiene tanto sentido, pues, porque con las calculadoras científicas podemos evaluar logaritmos en cualquier base. Pero, pues, hace unos 10, 20 años que pues, la gente no tenía ese poder de cálculo en sus manos, tenían que recurrir mucho a esta fórmula para cambio de base, porque las calculadoras solo traían logaritmo 10 y logaritmo natural. Y pues aquí tienen un ejercicio, para el cual pues tienen 2 minutos. Ustedes tienen que ocupar las leyes de logaritmos para combinar esa expresión que aparece ahí. Si se fijan, está algo grande, son 3 logaritmos con distintos datos, pero todos son de la misma base 10. Entonces, pues, realícenlo, posteriormente yo pongo la respuesta y si alguien tiene una pregunta, ahorita es un buen momento para hacerlo. Bueno, ahora, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Pues bien, nosotros tenemos que combinar toda esa expresión en un solo logaritmo con un solo argumento. El primer paso es que todos los coeficientes los vamos a subir, coloquialmente hablando. Entonces, es decir, todos los coeficientes van a pasar como exponentes en el argumento. Y el segundo sería, quizás no todos lo vean, es que primero tenemos que sacar un factor común, un medio, a toda la expresión. Cuando saquemos el factor común, un medio, el tercer término de la expresión, s menos logaritmo de x al cubo menos 7, va a tener un coeficiente 2, que es el que ustedes pueden ver como exponente en el denominador de la respuesta. Ese cuadrado que está elevando x al cubo menos 7 resulta de esa factorización común. Es importante manejar este tipo de factorización porque es la más común que se encuentra en problemas de matemática. Factor común y diferencia de cuadrados son quizás las más comunes. Esa es la respuesta del ejercicio, por si alguno no lo terminó o se quedó a medias, puede anotarla.
No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita. Sí, ¿podría explicarlo, por favor? Es que no le entendí. Bueno, este ejercicio, ¿verdad? Sí. Ok, va. El primer paso es que nosotros vamos a factorizar un medio como un factor común, es decir, vamos a sacar un medio, abrimos paréntesis, un medio por el logaritmo de x al cuadrado más 4 menos el logaritmo de x al cuadrado más 1 menos 2 veces el logaritmo de x al cubo menos 7. Es decir, si usted ya no sé si lo logra ver, porque se me olvidó ponerlo, la verdad. No sé si ya logra verlo, porque eso es toda la magia de este problema, que un medio se saca como factor común y se obtiene el 2 como coeficiente a la par del tercer logaritmo. Luego se aplican leyes de logaritmos, como la hemos venido viendo hasta ahorita. No sé si me doy a explicar o necesita que lo hagamos aquí. Sí, ya entendí. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué tiene radical el logaritmo en la respuesta? Bueno, quizás entonces sí lo vamos a hacer aquí mismo, miren. No sé, no creo que tengan problema con verme. Nosotros lo que tenemos que hacer es esto, miren. Primero, escribimos un medio como factor común. Luego abrimos el paréntesis. Nosotros tenemos varios logaritmos. Tenemos 3 en este caso. Entonces, tenemos que transformar esos coeficientes que aparecieron ahí. Si se fijan, el primer logaritmo tiene coeficiente 1/2. Entonces, basta con volver a escribir el logaritmo, pero sin el 1/2, porque ya ese 1/2 ha sido factorizado. Entonces, aquí lo tenemos. Ya factorizado. Quizás este paréntesis que abrimos al inicio, no lo vamos a hacer paréntesis, sino que lo vamos a hacer corchete. Luego vamos a seguir factorizando. Ahora el menos le vamos a hacer el mismo tratamiento. Lo importante era en el tercer logaritmo, que si se fijan el coeficiente original es 1, pero yo he factorizado 1/2 como factor común. Entonces el coeficiente del tercer logaritmo ya no puede ser 1, tiene que ser 2. Aquí se los pongo cerquita para que lo miren. Ese 2 surge porque yo he factorizado 1/2 como factor común. Eso es lo importante. Luego, usted me pregunta por qué la respuesta aparece con radical. Pues es porque nosotros aplicamos la tercera ley de logaritmos y lo que hicimos fue que este coeficiente 1/2 ya factorizado lo elevamos o lo convertimos en exponente del argumento de logaritmo. Y usted sabe que cualquier número que lo elevemos a 1/2 es como que le saquemos raíz cuadrada. No sé si me doy a entender. Sí, ya quedó más claro. Ajá, no había visto eso de elevarlo a 1/2. Perfecto, entonces sigamos. Sí, sigamos porque eso me quedan 11 minutos. Entonces, ahora vamos a la cereza del pastel. Todo lo que hemos visto en este tipo de problemas lo condensamos. Ecuaciones exponenciales. Una ecuación exponencial es una ecuación especial, porque la variable, en vez de aparecer como coeficiente o como variable, aparece como un exponente. Entonces, este tipo de ecuaciones se resuelve igual que cualquier otra ecuación, solo que con 2 pasos previos y adicionales. El primero es que se debe aislar toda expresión exponencial a un lado de la ecuación. ¿Cuál lado? El de su preferencia, ya sea el izquierdo o el derecho. Luego, vamos a aplicar leyes de logaritmos a la expresión, a toda la ecuación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de despejar la variable. En los ejemplos lo vamos a ver de mejor manera. Aquí tenemos el primero. Nosotros tenemos que encontrar la solución de la ecuación 3 elevado a la x más 2 igual a 7. Redondeada a 6 lugares decimales en caso de que no sea exacta. La ecuación dada aparece ahí, en la primera línea de cálculo después de la solución.
¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues tomar logaritmo de cada lado. ¿Por qué? Pues porque ya todas las expresiones exponenciales están en el lado izquierdo. Si hubieran más expresiones exponenciales en el lado derecho, pues las pasamos al lado izquierdo. Las transponemos. Luego, aplicamos la tercera ley de los exponentes, que es bajar el exponente. O traducido en términos matemáticos formales, es convertir el exponente del argumento del logaritmo en el coeficiente del logaritmo. Lo pueden ver ahí. Luego, pues, aplicamos, ya a partir de ahí, pues es como resolver cualquier ecuación lineal de primer grado. El logaritmo de 3 pasa a dividir, o lo transponemos y pasa a dividir. Luego, a ese cociente del logaritmo se le resta 2, y finalmente esa expresión matemática se evalúa en la calculadora. El siguiente ejemplo es un poco más complejo. Ahora es 8 por e elevado a la 2x igual 20. Tenemos que encontrar el valor de x que cumple esa igualdad. Primero tenemos que, pues, transponer ese 8. Entonces pasa a dividir. Luego aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo, en ese caso, como pueden ver ahí, recuerden que el logaritmo natural es un logaritmo base e. Entonces, si tomamos el logaritmo base e de e, entonces de e elevado a un argumento, entonces el valor de eso va a ser el argumento. Como lo pueden ver ahí, la verdad es que con palabras esto se vuelve un trabalenguas extraño. Ahí, como lo vemos, es la manera pues más sencilla de entenderlo. Entonces 2x es igual al logaritmo natural de 2.5. Y pues a partir de ahí es como resolver cualquier otro tipo de ecuación lineal de primer grado. X igual logaritmo natural de 2.5 entre 2. 0.458 elevado en la calculadora. No sé si hay alguna pregunta entre esos dos ejemplos o está todo claro. Todo claro. Perfecto. Entonces, vamos al tercer ejemplo. Este es una mezcla entre ecuación exponencial y álgebra. Tenemos una ecuación exponencial del tipo cuadrático. ¿Por qué? Porque si se fijan, hay dos valores exponenciales, pero uno es como el cuadrado del otro. Entonces, se resuelve así como aparece aquí, ¿verdad? Tenemos la ecuación, nosotros aplicamos ley de exponentes en el primer término del trinomio. El e a la 2x lo convertimos o lo transformamos en un e a la x elevado al cuadrado. Luego, a partir ahí aplicamos una factorización. Factorización es muy importante, compañeros. La verdad es que les recomiendo repasarla porque es bastante importante en muchos temas. Ahí pues factorizamos. Esa es una factorización de un trinomio x al cuadrado más bx más c. O caso 6 si ustedes leen el álgebra de Baldor. Y esa factorización es la que aplicamos. Luego aplicamos la propiedad del producto cero, que es que, la repito, si dos factores multiplicados el resultado es 0, pues las soluciones de la ecuación van a ser cada factor igualado a 0, despejado la variable. Si se fijan, al final obtenemos dos valores que solucionan en teoría la ecuación, pero pueden ver ahí que sucede una situación. El valor que aparece a la derecha es un número negativo. Y ahí pues llegamos a una encrucijada. Aparentemente no hay ningún problema. No sé si alguno ve stand-up comedy, hay un tipo que se llama Carlos Boyerta que dice, pues así a simple vista no hay pero aquí sí. ¿Por qué? Porque ese e a la x igual 3, pues sí cumple, porque si nosotros le obtenemos logaritmo natural a esa expresión, no hay ningún problema. Lleva a x igual logaritmo natural de 3, pero el valor de la derecha dice e a la x igual menos 2. Pues sucedía de que habíamos llegado a que habían dos soluciones aparentes, así me gusta llamar, soluciones aparentes, porque en realidad solo una es solución, y es la igualdad que tenemos al lado izquierdo, e a la x igual 3. E a la x igual a menos 2 no es solución, así como pueden leer ahí abajo, porque las funciones exponenciales están definidas para todo x, o sea, siempre deben ser positivas
como lo recuerdan cuando las definimos. El dominio son todos los reales, sí, pero el rango son de 0 a infinito, y sin tomar el 0, ¿verdad? Recuerden, es el valor de asíntota de la función. ¿Cómo lo podemos comprobar de mejor manera? Simple. Ustedes pueden tomar su calculadora científica e intentar evaluar el logaritmo natural de -2. Se van a dar cuenta que su calculadora le va a tirar más error a los que tienen Casio. Y así, pues así de manera coloquial y sencilla comprobamos de que la única solución verdadera es la que tenemos al lado izquierdo. Eso es importante en un examen en el que tengan suficiente tiempo, comprueben su respuesta. O cuando lleguen a esta situación en la que tienen dos soluciones, piensen bien si realmente ambas son soluciones o si una es sencillamente una solución aparente. Y ahora vamos al siguiente ejemplo, que es resolver esta ecuación exponencial un poco más compleja. En realidad se ve más compleja, pero también se procede de la misma manera. Nosotros factorizamos. Fíjense de qué manera recurrente se da la factorización. Es a cada rato. Aquí factorizamos, aquí no factorizamos porque era una ecuación sencilla, pero se fijan, en esta factorizamos, en esta también factorizamos, hemos factorizado en otras. Entonces les recomiendo de manera así, vehemente, que vayan a repasar factorización, funciones, todo lo que puedan, que hayan visto desde noveno. Nosotros factorizamos como factor común x y a la x. Y si se fijan, tenemos tres factores, x, 3 más x y a la x. Pero vamos a aplicar la propiedad del producto cero. Pero si se fijan en la tercera línea escrita en letras celestes, dice que dividimos entre a a la x porque a a la x diferente de 0. Eso no es necesario. Nosotros pudimos seguir trabajando y haber establecido las tres igualdades. X igual 0, 3 más x igual a 0 y a la x igual 0. En un examen, pues pueden poner de que a la x igual 0 no es solución porque a la x mayor que 0 para todos los reales. Pueden ponerlo de esa manera. O también pueden ponerlo como que el logaritmo natural de 0 no existe. Hay muchas maneras de las que ustedes pueden expresar esa situación. Aquí yo solo les muestro una. Y tenemos que x igual 0 y 3 más x igual 0 son las igualdades que obtenemos al aplicar la propiedad del producto cero. Entonces las soluciones van a ser x igual 0 y x igual menos 3. Ustedes pueden comprobar después esa respuesta sustituyéndola en la ecuación original. Y pues aquí van con el cuarto ejercicio. En este ya van a ser ustedes. Deben resolver la ecuación x al cuadrado 2 por 2 elevado a la x menos 2 elevado a la x igual 0. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita, aprovechando que es este espacio intermedio. ¿Por qué el e elevado a la x no lo escribió antes? No sé si ya todos copiaron la ecuación. Les voy a dar unos 15 segundos para que terminen de copiar antes de responder la pregunta. Su pregunta es, ¿por qué no escribí que e a la x es igual a 0? Sí, eso no me quedó claro. Ok, ya vamos a regresar ahí. Aquí estamos, ¿verdad? Repitiendo la situación. Nosotros ahí tenemos en la segunda línea de la solución x por 3 más x por e a la x. Lo que yo mencionaba anteriormente es de que ya cuando pasamos a la tercera línea, usted puede leer al lado derecho en letras celestes, dividimos entre a la x porque e a la x diferente de 0. Lo que mencionaba es de que esa es una de las tantas maneras en las que usted puede expresar por qué ese factor lo ha omitido al aplicar la propiedad del producto cero. O sea, sencillamente se emite porque e a la x igual 0 no está definido, es indefinido. Si usted lo pone en su calculadora, dependiendo de la calculadora que tenga, le va a aparecer más error o UNDEF, UNDF. UNDF es el acrónimo por undefined, undefined, que es indefinido. Es decir, e a la x solo está definida para valores de rango, repito, rango, es decir, e a la x igual 0 no existe, pero x
sí puede tomar el valor de 0. No sé si me entiende, no sé si me doy a entender. Sí. Entonces, eso que dice, donde dice dividimos entre a a la x porque a la x diferente de 0, es una de las muchas maneras de lo que usted lo puede expresar. También lo puede expresar como que e a la x es mayor que 0 para todos los reales, ¿no? O también lo puedo poner como que el logaritmo natural de 0 no existe. Esas son, digamos, las tres maneras que yo sé de poder justificar por qué se omite el e a la x en la propiedad del producto 0. Ahora, no sé si lograron terminar como, repito, factorización de nuevo. ¿Qué vamos a factorizar? El 2 a la x como factor común, así como aparece en la segunda línea. 2 a la x igual x al cuadrado menos 1 igual 0. Ahora, si se fijan, aquí vuelve a suceder la situación en el ejemplo. Es justo lo que acabo de explicar anteriormente. Ese 2 a la x yo lo omito de la propiedad del producto 0 porque no está definido 2 a la x igual 0. Está definido 2 a la x mayor que 0 para uno de los valores, para todos los valores reales, ¿verdad? Luego el x al cuadrado más 1 también lo factorizo como una diferencia de cuadrados. Ese paso lo omití ahí. Eso se factoriza como una diferencia de cuadrados y se vuelve a aplicar la propiedad del producto 0. Esa es una manera de resolverlo. La otra es que también omitimos el 2 a la x, escribimos x al cuadrado menos 1 igual 0, y eso, por ejemplo, lo podrían resolver con la fórmula general para la ecuación cuadrática. Otra manera es x al cuadrado, transponer el 1, x al cuadrado igual 1, y obtener la raíz par cuadrada de 1, que es más menos 1. No sé si logran entender los tres métodos. Hay muchas maneras de resolverlo. A media vez lleguemos a la segunda línea de cálculo. Ahí se los dejo a su preferencia. Y vamos a las ecuaciones logarítmicas. Es siempre otro tipo de ecuación, solo de que ahora la variable va a aparecer dentro del logaritmo. Van a disculpar que voy, porque sí, ya me he pasado el tiempo. En el ejemplo, pues, condenso todo. Aquí vamos a resolver esta ecuación logarítmica. 4 más 3 veces el logaritmo de 2x es igual a 16. Pues la solución consiste en que primero vamos a aislar el término logarítmico, es decir, en un lado de la ecuación vamos a dejar solo el logaritmo y su argumento. Ahí pueden ver detalladamente cómo va progresivamente solucionándose la ecuación. Si se fijan, es sencillo. Primero se pasa a restar el 4, luego el 3 se pasa a dividir y ya aislamos el logaritmo y un valor numérico. Luego ahí lo que se hizo fue de que hay dos maneras de verlo. La base del logaritmo se elevó al exponente, al lado derecho de la ecuación, y eso se convirtió al lado derecho de la ecuación. La otra manera de la que lo pueden ver es la de mi preferencia, que es que ambos lados de la ecuación se convirtieron en exponentes de una potencia 10. Esa es, ahí como aparece ahí, o eleve 10 a cada lado. Es eso. ¿Por qué yo prefiero esa manera de verlo? Porque recuerden de que una igualdad, el término transponer viene de que lo que hacemos a un lado de la igualdad lo hacemos al otro. Entonces yo por eso lo prefiero, me ayuda a mantener la lógica de la solución. Pero si ustedes lo entienden de otra manera, perfecto, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos esa ecuación, logaritmo de x más 2 más logaritmo de x menos 1 igual a 1. Lo que vamos a hacer es que siempre vamos a aislar un logaritmo, un argumento y un valor numérico al otro lado de la ecuación. Si se fijan, primero se combinan los términos logarítmicos usando las leyes del logaritmo. Es decir, la suma de esos dos logaritmos con dos argumentos se convierten en un logaritmo con un solo argumento, así como lo pueden ver ahí. Luego, si se fijan, después de aplicar la ley 1, de logaritmos tenemos dos factores, x al cuadrado más 2, x menos 1, por x menos 1 igual a 10. Luego eso, pues, ¿cómo lo podemos resolver? Pues, aquí lo tengo resuelto de esta manera. Se realiza el producto de los dos factores. Luego 10 se pasa a restar al otro lado de la ecuación. Luego se vuelve a factorizar. La verdad es que después de restar el 10, ustedes pueden aplicar la fórmula general de la ecuación cuadrática y pueden llegar a las mismas respuestas que están ahí. Si se fijan,
ahí tenemos dos soluciones, pero vuelve a darse la situación que una solución es aparente, es la que toma el valor de -4. Esa en realidad no es una solución, porque si se fijan ahí está la justificación, los logaritmos de números negativos no están definidos. Esa es una manera de expresarlo. Y de hecho en este caso es la mejor porque originalmente tenemos funciones logarítmicas, no exponenciales. Entonces decimos que x menos 4 no es solución porque se sale del dominio. Podemos escribirlo así. Luego, este problema lo tenemos que resolver tanto algebraica como gráficamente. Gráficamente, ¿cómo se resuelve? Se pasa al -1 a restar, perdón, y eso se iguala a 0. Luego graficamos la función así como aparece ahí. Sencillamente en vez del 0 escribimos y. Y graficamos esa función, luego intersectamos esa función con el eje de las abscisas. Y pues tenemos que la solución es igual a x igual 3. Ustedes pueden resolverlo gráficamente si gustan. La verdad es que ambas maneras son válidas. Lo que pasa es de que solucionarlo gráficamente es un poco más tedioso, porque si ustedes están haciendo el gráfico en papel, van a tener que tener regla. Fíjense, es una curva que no se puede trazar a mano alzada de manera perfecta, sino que se necesita software de computación o con CAS, cosas así. Entonces la verdad es que es mejor resolverlo así algebraicamente, pero como repito, ambas maneras son válidas. Y aquí tienen un ejercicio sencillo que resume todo hasta ahorita y es con lo que vamos a terminar. Van a disculpar que me haya pasado el tiempo. Es esta ecuación, 4 menos logaritmo de 3 menos x es igual a 3. Y si alguien tiene alguna pregunta, ahorita es un momento para hacerla, si gusta. Bueno, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Realmente solo les voy a decir cómo resolverla, no puse todo el procedimiento aquí. Pero hay muchas maneras. Por ejemplo, la que yo manejé para llegar a esa respuesta es que transpuse el 3 y el logaritmo. Es decir, el logaritmo lo moví al lado derecho de la ecuación como con un coeficiente positivo y el 3 lo pasé a restar al otro lado. Y así obtenía yo la igualdad 1 igual logaritmo base 10 de 3 menos x. Luego, elevo 10 a cada lado de la ecuación. Entonces 10 a la 1 es igual a 10 elevado al logaritmo base 10 de 3 menos x. ¿Qué obtengo con eso? Que 10 es igual a 3 menos x. Y pues a partir de ahí, como 10 es igual a 3 menos x, x es igual a menos 7. No sé si todos logran verlo. Sí. Perfecto. Entonces, pues eso sería todo de mi parte, compañeros. Les pido disculpas por el problema del apagón. La verdad es que tengo una suerte bastante pésima. Y también, si muchas de las cosas que digo son trabalenguas, esta es mi primera experiencia enseñando, digámoslo por el estilo. Si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna otra duda, si necesitan material bibliográfico para estudiar por su cuenta, aquí les pongo mi información de contacto. Yo soy tutor de Urani. También pueden consultarme a través de la plataforma. De hecho, si me consultan a través de los foros de la plataforma es mejor, porque si ustedes tenían una duda y nadie la había hecho hasta ese momento, pues el que tenía la duda, además de ustedes, también puede enterarse de la respuesta a esa duda.